Saludos, buenos días para las personas que me siguen en Facebook y las personas que ven algunos de mis videos en YouTube. Quiero tratar un tema que yo considero un tema didáctico, ¿no? De aprendizaje. Es un tema que me ha llevado a analizarlo profundamente y quería compartirlo con las personas que les interesa en las redes sociales y el internet. El tema es el Consenso de Washington, elaborado en 1989. Yo, como estudiante de economía de nuestra magna Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, he querido hacer una pequeña contribución y una aclaración en algunos aspectos. Pues bien, vamos a empezar de inmediato. Resulta que el Consenso de Washington, antes de llegar a él, y de eso precisamente no se habla mucho, hubieron algunos antecedentes de dicho acontecimiento en la ciudad de Washington. El Consenso de Washington lo podemos definir como el conjunto de medidas. Yo encontré muchas más medidas, pero he puesto 10 medidas que algunos países, algunos organismos como el Fondo Monetario Internacional, acá, el Banco Mundial, el Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, los presidentes de los bancos más poderosos del planeta y el llamado G7. Bueno, el Consenso de Washington fue acuñado, o sea, la idea de llamarlo Consenso de Washington fue por el economista John Williamson, economista británico, profesor de la Universidad eh, de Brasil, la Universidad Católica de Brasil, y un economista muy prominente. Pues bien, él le puso el Consenso de Washington, pero también se llamaba ¿Qué Washington dice sobre las políticas de reforma? Ese nombre se lo querían poner, no se lo pusieron por algunas razones, pero el asunto es que se quedó como Consenso de Washington. El asunto es que antes de llegar al Consenso de Washington he querido poner los antecedentes. Yo encontré y he querido poner 3 antecedentes. El primero, modelo de sustitución de importación, giro político económico de los países de América Latina y el sistema económico y la crisis de la deuda de 1982. ¿No? Esos son los 3 antecedentes que quiero detallar para poder comprender, ¿no?, cómo llegamos al Consenso de Washington. Bueno, pues bien, se dice que para los años de 1933-1980, en algunos de los países de Latinoamérica, vamos a mencionar México, Argentina y Brasil, perdón, esos 3 países, entre los años de 1933 y 1980, empezaron un proceso de conversión del modelo económico que poseían, que era de exportación de materias primas y de productos agrícolas. Entonces, estos países, sencillamente, luego de todo el mundo sabe que en 1933 todavía quedaban las secuelas de la Gran Depresión de los Estados Unidos, que arrastró a la mayoría de los países del mundo. O sea, el Amtrak de 1929 arrastró a la mayoría de los países del mundo, cayendo las materias primas, y eso provocando, por supuesto, que los países se vieran en la obligación de decir, pero nosotros necesitamos sustituir ese modelo que tenemos. Y eso fue lo que pasó. Empezaron desde 1933 y llegaron a 1980 tomando una serie de préstamos a los organismos ya mencionados acá arriba. Entonces tomaron préstamos a los organismos como el Fondo Monetario Internacional y otros organismos para elaborar un proceso de industrialización de sus respectivas economías.
Bueno, hasta ahí vamos más o menos bien. Entonces, otro antecedente que hay que tenerlo en cuenta es el giro político económico de los países de América Latina. La mayoría de los países de América Latina entre el periodo de 1982 y 1990 fueron países que tenían regímenes militares, ¿no?, autoritarios, y para esa época ya se habían independizado y habían adquirido de esos regímenes y habían adquirido eh, la democracia que tienen hoy en día. Pues bien, estos países entonces empezaron a, a tener lo que se le llama la economía de mercado, ¿no?, que son los sistemas donde las empresas interactúan unas con otras y entran en el juego de la oferta y la demanda. Entonces, esa es la economía de mercado. Entonces, otro punto que hay que tener en cuenta es la crisis de la deuda de América Latina entre los años de 1982 y 1983. Lo que se le llamó la década perdida de América Latina. Pues bien, la crisis de la deuda empezó en 1982, pero tiene un antecedente. Por ejemplo, yo quise empezar aquí con el asunto de la recesión mundial de 1970, la crisis del petróleo de 1973 influyó grandemente, y bueno, hay que tener en cuenta que al haber esas crisis y esas recesiones, no una, sino varias, los países de América Latina no podían comprar los productos que necesitaban. Por eso llegamos aquí al modelo de sustitución de importaciones. Eso querían cambiar el modelo por esa razón. No podían comprar los productos afuera porque sencillamente no tenían la capacidad para comprarlo, porque tenían que en el 73 disponer de más reservas, dólares, para poder comprar petróleo, energía, para sus industrias. Eso ligado a la recesión mundial de 1970, que les impedía comprar productos a los países, a los demás países, para poder subsistir al no tener dólares. Eso ocasionó que los países ya en 1980, 1981 entraran en una contracción mundial, en una contracción en América Latina, y se reflejó a nivel mundial. Bueno, lo que se le llamó la crisis de la deuda fue que sencillamente a los países no poder cumplir con sus responsabilidades de pago, México fue el primer país de América Latina que entró en recesión de pago. Es decir, México dijo a los organismos multilaterales: no puedo pagarles, voy a entrar en moratoria. Al México hacer esto, decir que tenía algunos problemas en su balanza de pagos y en sus reservas, entonces los demás organismos multilaterales le frenan el crédito, dinero fresco, a los demás países de América Latina, ocasionando que los demás países de América Latina no pudieran entonces cumplir con una serie de cuestiones para poder pagar su deuda, y se declaran también en moratoria. Ahí empezó lo que se le llamó la crisis de la deuda. Todo esto, entonces, unos cuantos años más tarde, se elabora lo que es el Consenso de Washington. ¿Por qué? Porque los organismos multilaterales, antes de prestar el dinero a los países de América Latina, dijeron, hay un precedente, que son la crisis de la deuda de 1982 y precisamente esa, la crisis de la deuda de 1982. Entonces, antes de nosotros prestarle dinero a los países de América Latina, nosotros necesitamos tener algunos controles en sus economías y algunos requisitos que nos permitan a nosotros, como organismos multilaterales, prestadores de dinero, recuperar nuestro dinero. He escuchado a algunas personas decir que los préstamos que le hace el Fondo Monetario, el Banco Mundial, es para desarrollo y etcétera. Pero realmente
yo tomo en cuenta los 10 enunciados del Consenso de Washington que realmente en ocasiones no son muy beneficiosos para, para, para la generalidad de los países de esas regiones. Por ejemplo, fíjense acá, quiero ver si lo pongo. Okay. Fíjense acá, dice, enunciados del Consenso de Washington, reforma del Estado, o sea, ellos querían un Estado mínimo, pequeñito, lo cual ustedes entienden que un Estado mínimo es un Estado que no va a dar empleo, un Estado que sus políticas sociales van a estar reducidas, etc. Privatización de las empresas públicas. Eso va en relación con la minimización del Estado. La enajenación de las empresas energéticas. Facilidades a la inversión extranjera. Liberar el sistema financiero. Aumentar la recaudación impositiva. No déficit fiscal. Ustedes saben que, me paro aquí en el número 7, vamos a hacer un paréntesis, donde inclusive grandes economistas como John Maynard Keynes es un abanderado de los pequeños déficits fiscales para, en un momento de crisis, el Estado intervenir en la economía y poder impulsar el crecimiento nuevamente. Eso está documentado en los grandes libros de economía como el de Gregory Mankiw y otros más. Pero ellos dicen que no quieren déficit. Reordenamiento del gasto público, tipo de cambio competitivo y la liberalización del comercio internacional. Esos son los 10 principios del Consenso de Washington para que los países puedan acceder a sus respectivos préstamos. Entonces, ya ahí en adelante, ustedes comprenderán el por qué en algunos países hubo una serie de resistencia a aceptar de golpe y porrazo esos 10 enunciados que tenemos acá. Los países, los organismos multilaterales enunciados acá arriba en la pizarra, entendieron que para poder prestarle a los países de América Latina necesitaban una serie de garantías. Esas garantías eran las políticas de reforma enunciadas anteriormente. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias. Si les pareció bien, por favor compártanlo. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión.